Muy buenos días. Ahora sí, nuevamente, bienvenidos a nuestra quinta sesión de las Jornadas de Comercio Exterior. Esta sesión inicialmente se iba a llevar a cabo en diciembre, pero tuvo que ser pospuesta por cuestiones de causa mayor. El tema que nos ocupa hoy es el financiamiento privado al comercio exterior. Y antes de ceder la palabra a nuestras ponentes y presentarlas, quisiera hacerles algunas indicaciones. Por una parte, pido a todos los participantes que se renombren y aparte de su nombre nos incluyan también el nombre de la empresa de la cual nos están acompañando de ser posible. Asimismo, todas las preguntas se responderán al final de la ponencia y les pedimos que las planteen, por favor, a través de la pestaña de preguntas y respuestas. La sesión tendrá una duración aproximada de 1:30 y sin más preámbulo me permito ahora presentarles a nuestras dos ponentes. Ambas son del Banco Santander. Iniciamos con Norma Islas Ruiz. Ella es directora de Producto de Negocio Internacional dentro de la Dirección Ejecutiva de Negocio Internacional del Banco Santander. Es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con 16 años de experiencia en comercio exterior en el Banco Nacional de México. Asimismo, ya lleva 14 años laborando en Banco Santander en áreas afines al comercio exterior. Además, nos acompaña como ponente también Mercedes Holguín Zúñiga. Ella es subdirectora de Negocio Internacional dentro de la Dirección Ejecutiva de Negocio Internacional de Banco Santander. Es licenciada en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Panamericana y cuenta con una especialidad en Mercadotecnia Internacional por la misma universidad. Cuenta ya con 10 años de experiencia en Santander en el área de negocio internacional en las direcciones comercial y de producto. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con la presentación y cedo la palabra a las ponentes. Muchas gracias a ambas por este apoyo a nuestra sesión. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias a la Cámara por invitarnos a dar esta pequeña charla. Muchísimas gracias a todos los invitados. Esperemos que estos temas que vamos a tratar el día de hoy sean de utilidad para sus actividades diarias. Muy bien. Uno de los elementos claves e importantes desde mi punto de vista para el éxito de las empresas es un manejo sano y bueno de las finanzas. Dentro de ese sano manejo de las finanzas, por supuesto, está el hecho de que en algún momento de la vida de la empresa será necesario utilizar diferentes métodos de financiamiento. Esta charla trataremos de darles una visión de esos diferentes financiamientos que existen en el mercado, ayudándoles a tomar decisiones importantes para lo que ustedes vayan necesitando en el día a día. Y partiendo de una definición sencilla de lo que es financiar, que no es otra cosa que el dinero que necesitamos para el manejo, el funcionamiento correcto de una empresa, la primera pregunta que debemos hacernos, ¿de dónde podemos obtener los fondos necesarios para obtener un financiamiento y podamos cumplir con nuestras obligaciones y nuestras necesidades como empresa? Nosotros identificamos dos fuentes de financiamiento. El financiamiento puede ser interno, que proviene, no es más que recursos propios de la empresa que pueden ser utilizados para seguir en un buen funcionamiento. Y esto también lo conocen como un autofinanciamiento. Si eso ya no es suficiente y requieren de mayor flujo de fondos, pueden hacer uso de una fuente de fondeo que llamamos financiamiento externo. Y esto proviene, obviamente como el nombre lo dice, pues de recursos fuera de lo que puede generar la propia empresa.
Veamos a detalle cada uno de estos conceptos. Estaremos viendo en esta parte cuáles serían las fuentes de este autofinanciamiento. Les mencionamos algunas para que las identifiquen. Puede ser las provisiones, que son las reservas de recursos que hacen las empresas para afrontar los gastos futuros. Y el ejemplo clásico aquí son las provisiones que hacen para el pago de impuestos o para el pago de deudas que hayan contraído. Y las previsiones, que son reservas, que generalmente hacen las empresas previendo alguna pérdida ocasionada por cambios en los mercados a nivel macro o microeconómico y que pueda afectar las estimaciones en cuanto a los ingresos derivados por las ventas. Otra fuente serían las utilidades reinvertidas. Esto es muy utilizado para las empresas de reciente creación, en donde las ganancias que se están generando deciden mantenerlas y reinvertirlas en la propia empresa, buscando pues, recursos para mejoras tecnológicas, para compra de bienes inmuebles, o también puede ser por alguna instrucción de alguna entidad gubernamental, que eso pues en este país es algo común. Puede ser también incluso las propias aportaciones de los socios, en donde cuando inicia una empresa, cada socio aporta para el capital social de la empresa, pero si deciden ampliar esas aportaciones, pues ese ingreso extra puede ser utilizado como una fuente de financiamiento. O incluso la venta de activos que tenga la propia empresa, como sería la venta de terrenos, maquinarias o patentes que pudieran tener a su favor. Y las propias depreciaciones, el registro de las depreciaciones y amortizaciones de sus maquinarias y equipo pueden ser también una fuente de fondeo que puedan utilizar para pues, continuar con su día a día y seguir en su proceso productivo. Ahora veremos las fuentes externas de financiamiento. Cuando estas fuentes internas no son suficientes, tendremos que ir al mercado a buscar qué nos ofrece el mercado. Estas, pues obviamente, son otorgadas por terceras partes y pueden ser de proveedores, en donde consigamos un pago, digamos, a plazo de lo que tengamos que cubrir, o directamente de intermediarios financieros, llámese bancos. Algunos ejemplos de esta fuente de fondeo externa son a través de emisión de acciones, que no son más que títulos de propiedad de la empresa. Estas acciones, como son una parte, al emitirlos, es darle una pequeña parte de propiedad de la empresa, son totalmente especulativos. Y la ganancia que demos por la emisión de esas acciones depende del propio desempeño de la empresa. Recordemos que al emitir acciones, sí le estamos dando derecho o propiedad de la empresa. ¿Ok? Podemos utilizar también la emisión de bonos. Estos son documentos en donde el emisor le solicita un cierto monto y al vencimiento de ese bono le va a liquidar el valor del bono más un pequeño interés. Aquí no son más que títulos de deuda. Aquí el poseedor de un bono no tendrá derecho en participar o tomar decisiones de la propia empresa. Estos se consideran títulos de renta fija, las acciones son de renta variable. La otra fuente de financiamiento, que es la más interesante para nosotros, es la de los intermediarios financieros. En esta plática vamos a centrarnos en los tipos de financiamientos que pueden dar los intermediarios financieros, pero que están relacionados a las operaciones de comercio exterior. Bueno, pues en este orden de ideas,
continuando con la presentación, cuando las empresas participan en operaciones de comercio exterior, también se enfrentan a condicionantes adicionales que tienen que considerar. De entrada, tratamos con compradores o vendedores de otro país. A lo primero a lo que nos vamos a enfrentar es al idioma, que, bueno, por ahora es cada vez más importante que las empresas cuenten con personal que habla diferentes idiomas. El inglés sigue siendo por mucho el idioma que predomina en comercio internacional, pero cada vez es más común que las empresas empiecen a hacer negocios con China y por lo tanto se empieza a volver una necesidad aprender este idioma. Los medios de pago también suelen ser un poco más complejos, más sofisticados para empresas que están dentro del ámbito de comercio exterior, mucho más que para una empresa que hace solamente negocio nacional. Y pues ahí obviamente entran los intermediarios financieros como asesores para las empresas y para ofertar estos productos. Nos enfrentamos a una fuerte competencia internacional. El manejo de divisas se vuelve también muy importante y a pesar de que el dólar sigue siendo la moneda más fuerte también para operaciones de importación o exportación, el yuan también empieza a tomar mucha fuerza. Y bueno, y por supuesto, participar en el mercado mundial, debemos afrontarnos a competencias de diferentes regiones del planeta que suelen ser un poquito más retadoras. Recordemos que en las operaciones de comercio exterior utilizamos divisas. Entonces, al hacer uso de un financiamiento de comercio exterior, el tipo de cambio juega un papel muy importante y lo tenemos que considerar. Por ejemplo, si tomamos una obligación en dólares o en euros, tenemos que considerar si pagamos en esta misma divisa o si decidimos utilizar la divisa local, en el caso de México, la moneda de los pesos, con la debida conversión. Y este tipo de cambio también siempre estará ligado, y es algo que tenemos que tomar en cuenta, a las diferentes tasas de interés que ofrecen los bancos, que por supuesto van ligadas a la moneda en la cual se está tomando el financiamiento. En comercio exterior tenemos tres tipos de figura de quién otorga el financiamiento. Por un lado tenemos el financiamiento que el importador otorga al exportador. Tenemos el financiamiento que el exportador otorga al importador y finalmente tenemos el financiamiento otorgado por un tercero, que es en este caso los intermediarios financieros, somos nosotros como bancos. Entrando a cada una de las figuras, el financiamiento del importador es una figura en donde el importador provee los recursos para iniciar un proceso de productivo al vendedor, o sea, al exportador. Se maneja como un anticipo y normalmente suele ser un porcentaje pequeño del valor total del contrato. En cuanto al financiamiento del exportador, aquí es el importador quien le pide al vendedor un plazo para efectuar el pago de la mercancía y este plazo le permite al importador movilizar la mercancía, colocarla a la venta, etcétera, de tal manera que los ingresos productos de esta venta le permitan efectuar el pago de la mercancía y con ello eficientar el uso de los recursos. Y finalmente, el financiamiento por intermediarios financieros, es decir, nosotros, los bancos, cuando los primeros dos casos que acabamos de comentar no son suficientes o no se llega a pactar alguna negociación entre el comprador y el vendedor, entramos nosotros con esquemas de financiamientos y lo que buscamos es facilitarles el proceso de pago internacional a través de productos muy seguros, productos que están regularizados a través de normas internacionales y en donde entramos nosotros como un tercero para asegurar que la operación se lleve a cabo de una manera correcta y segura, tanto para el importador como para el exportador. Entraremos ahora a ver las diferentes figuras o, bueno, los diferentes tipos de financiamiento. Por un lado, vamos a explicar lo que es el financiamiento al importador, cómo funciona, y posteriormente vamos a explicar la parte del financiamiento a la exportación. Aquí, en el financiamiento al importador, dependemos de las necesidades del importador para ver hay dos variantes que tomamos en cuenta, el plazo y la moneda.
Dependiendo de las necesidades del importador, de lo que vayamos a financiar, decidiremos si el financiamiento deberá de ir a corto, a mediano o a largo plazo. Bajo esta perspectiva, el importador lo que busca es el financiamiento de los bancos a fin de hacer frente a sus necesidades de capital de trabajo, mantener su stock para inversión, etcétera. Aquí les vamos a presentar un pequeño flujito, o bueno, una historieta en donde lo que buscamos es ilustrar un poco esta parte, ¿no? Entonces, supongamos que nuestro cliente, en este caso, el importador, llega a una negociación con su proveedor, acuerdan los términos de compra-venta, etcétera. Pero el importador se da cuenta de que pues, en ese momento se le complica un poco hacer frente, ¿no? En el caso de la historieta decimos pues que el importador necesita hacer el pago de la nómina, no va a tener recursos suficientes, entonces se acerca al banco y el banco lo asesora. En el caso de necesitar, como es aquí, materia prima para el proceso productivo, el banco le va a ofrecer un financiamiento a corto plazo o a mediano plazo. Si se tratara de, por ejemplo, de una inversión a largo plazo, adquisición de activo fijo, modernización, etcétera, pues ahí nos iríamos a largo plazo. Ahora, también se puede dar el caso en donde el importador lo que busca es mejorar condiciones de importación, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando al proveedor en el extranjero le dice, yo te pago a tal plazo, le ofrecen llegan a algún tipo de negociación, de interés, etcétera, a decir, te pago de contado y me haces una mejora en el precio. Y esa mejora en el precio, por supuesto que se traduce en mejores condiciones a las que puede ofrecer el producto aquí de manera local, ¿no? Entonces, pues pueden ser varios escenarios a los que se enfrenta el importador para recurrir a los bancos y solicitar un financiamiento expresamente de importación, que al ser un financiamiento especializado para nuestro importador, va a ser un crédito que se ajuste a los flujos comerciales de la empresa, buscando de esta manera no pedirle que haga pagos, sino afectar sus flujos en fechas en las que no podría hacer frente, sino hasta que cuente con los recursos. Cedo la palabra a Norma para continuar con el financiamiento al exportador. Muy bien, del lado del exportador, la óptica normalmente es diferente, ¿no? Sí, por lo tanto, sus necesidades también lo son. El exportador lo que necesita es flujo para iniciar sus procesos productivos y mantener un stock que le permita cubrir las ventas de manera inmediata o incrementarlas si es que el mercado lo permite. Ellos lo que necesitan es mover su stock rápidamente a fin de recuperar el dinero y a fin de ampliar ese nivel de ventas. También es muy importante, bueno, cuando se podía participar en ferias internacionales e ir a promover sus artículos, hoy pues eso no se está dando por la razón que todos conocemos, y seguramente también en el afán de ampliar sus ventas, estará cerrando negocios con ventas a plazo, en donde envía la mercancía, pero el pago de la misma es a un plazo futuro, 30, 60, 90 días, lo que decidan pactar entre comprador y vendedor. Ese tipo de ventas a plazo, en donde son cuentas por cobrar, le implican también mantener un dinero que hoy no estamos recibiendo y que necesitamos de manera urgente y moverlo para seguir con nuestro proceso productivo, para invertir en alguna maquinaria, en fin, es importante mover ese dinero que tengo prometido en un futuro, ¿no? Y aquí también existen mecanismos con los cuales esas cuentas por cobrar podríamos y nos acercamos con los bancos a ofrecerlas y que podamos recuperar el dinero en corto plazo y no esperarnos hasta el vencimiento. También seguramente estaremos buscando nuevos compradores y aquí tenemos que tener la certeza de pago porque son empresas que no tenemos una relación comercial, a lo mejor es la primera vez que se están acercando con nosotros
o que los conocemos hace poco y que no tenemos un conocimiento pleno de cómo se comporte y de que si nos va a pagar. En esta medida, aquí sí tendríamos que utilizar ciertos medios de pago que disminuyan el riesgo de tratar con nuevos compradores. Llámese aquí las famosas cartas de crédito o créditos documentarios. Y en este momento es importante, nos vamos a ver un pequeño ejemplo muy sencillo de cuáles son las necesidades del exportador, ¿no? Aquí, igual que en nuestra pequeña historieta anterior, estamos ejemplificando las necesidades del exportador, en donde pues necesita mandar la producción al extranjero y en ese sentido pues necesita dinero para invertir, ¿no? Para hacer todo el movimiento. En ese momento ellos se acercan con los intermediarios para saber qué tipos de mecanismos podemos utilizar para apoyarnos en el envío de nuestra maquinaria. Aquí siempre tenemos que tener en cuenta elementos importantes. ¿Qué moneda necesitamos? ¿Cuánto tiempo necesitamos que nos presten esos recursos? ¿Y para qué lo tenemos? Este tipo de cosas son muy importantes que ustedes se acerquen a los bancos, les presenten las necesidades y ellos les ofrecerán, de acuerdo a lo que ustedes están planteando, los mecanismos por los cuales podemos ofertarles cierto tipo de financiamiento. Y regresando un poco al tema de los medios de pago. Nos vamos a desviar un poco porque sí es importante mencionarles que al participar en el comercio exterior hay que hacer uso de ciertos mecanismos o medios de pago internacionales que están regulados por en algunos casos por la Cámara Internacional de Comercio y que es importante que seguramente al tratar ya con empresas en el extranjero se las van a proponer y hay que mencionarlas de manera muy, muy puntual. Les estamos poniendo las que son más conocidas, hay más, por supuesto, pero para esta pequeña charla vamos a hacer uso de estos tres. Les estamos mencionando la carta de crédito. La carta de crédito es un medio de pago a través del cual comprador y vendedor pactan las condiciones para presentar los documentos de embarque de la mercancía. Aquí van a necesitar la intervención de los bancos para emitir la carta de crédito, para recibir la carta de crédito, y la participación de los bancos es seguir las instrucciones detalladas en la carta de crédito, la cual van a validar a través de los documentos que sean presentados bajo este medio de pago. Este medio de pago les disminuye el riesgo, generalmente es para empresas que no tenemos una relación muy, digamos que de largo plazo, es muy sugerida utilizar este medio de pago porque hay una intervención de terceros, que son los intermediarios, que van a recibir y revisar los documentos, validando lo que ustedes hayan pactado. Podemos utilizar también la cobranza documentaria. La cobranza documentaria implica un grado de confianza entre comprador y vendedor un poco más amplia, porque aquí simplemente utilizamos a los bancos para recibir los documentos y hacer la gestión de cobro. No hay una revisión de los documentos en sí, sino que simplemente utilizamos a los bancos para enviar los documentos y para regresarnos con el importador y que nos pague. Aquí el grado de confianza entre comprador y vendedor siempre será un poco mayor que el manejo de la carta de crédito. Existe otro producto aquí que se llama el draft discount. El draft discount es en donde comprador y vendedor pactan el pago de las mercancías a un plazo y para cerciorarnos de que
el importador va a pagar, se emite una letra a cargo del importador, donde se pone un plazo de vencimiento. Esa letra puede ser utilizada por los intermediarios financieros, en donde le ofrecemos el anticipo al proveedor. Vamos a verlo más a detalle en un pequeño flujo para que les sea más claro y lo que estoy diciendo lo puedan ubicar mejor. Imagínense que acuerdan los términos de venta y en esos términos de venta, por seguridad del exportador, le pide una letra donde el comprador se compromete a pagar a cierto plazo, ¿vale? Con esas condiciones ya pactadas, el exportador, el proveedor le va a mandar la mercancía y los documentos para que esa letra de cambio la acepte. El importador se comprometa a pagarla a su vencimiento. Con esto, bajo esta figura del draft discount, le puede decir a su proveedor, a ver, tú y yo pactamos que te voy a pagar a 180 días, pero si te interesa, mi banco te puede anticipar el pago. Bueno, se acerca con su banco y le dice, tengo esta letra, yo te la voy a pagar a 180 días, pero tú págale a mi proveedor. Entonces, el banco realizará la revisión pertinente, si está de acuerdo, le va a anticipar el pago a sus proveedores. Obviamente, pues hay ahí un pequeño interés de descuento, pequeño. Y al final vencimiento, a la fecha de vencimiento de esa letra, el intermediario, el banco, se va a regresar con el importador y le va a exigir el pago del principal. Así funciona de manera muy general lo que es el draft discount. Ahora sí, con el conocimiento, comparemos. Ya les platicamos de varios medios de pago, pero comparemos cuál es de utilidad para ustedes. Gracias, Ana. Pues aquí les vamos a presentar una laminita que en lo general a mí me gusta mucho porque pues de alguna forma nos da una pauta para saber qué medio de pago es el ideal para nosotros, ¿no? O sea, podemos pensar, oye, pues una transferencia internacional, una cobranza documentaria, una carta de crédito, todos son medios de pago internacionales. ¿En qué momento uso uno u otro o cómo sé cuándo tengo que usar uno u otro? Entonces, para esto existen 3 variables que tenemos que considerar. Por un lado, la confianza que se tienen entre el importador y el exportador. Obviamente, a mayor confianza hay más riesgo. Y el precio de los productos. Siguiendo este orden, vayámonos con la transferencia. Imaginen que lleva la empresa trabajando con su proveedor durante 20 años o vienen de generación tras generación siempre trabajando con el mismo proveedor. Obviamente la confianza es altísima y estamos dispuestos a pagarle a través de una transferencia internacional que por supuesto supone el mayor riesgo, porque en caso de que no se cumplan los términos de la compra-venta, no podríamos reclamarle a nadie, ¿no? O sea, la empresa no puede llegar al banco y decirle, oye, hice una transferencia internacional a través de tu banco y nunca me mandaron el producto. Ahí pues están asumiendo un riesgo total, pero el costo del producto es muchísimo más barato. Medianamente, cuando tenemos una confianza mediana, estamos dispuestos a dar un riesgo mediano, precio intermedio. Tenemos la cobranza documentaria, que como ya explicó Norma, es simplemente un servicio que ofrece el intermediario financiero para la presentación de documentos, asegurar el pago y entregar los documentos que requiere el importador para sacar la mercancía de aduana. Y finalmente, el medio de pago más utilizado, el más seguro que existe en comercio internacional es, por supuesto, la carta de crédito. Este medio de pago se utiliza cuando la confianza es muy baja o prácticamente nula. Queremos asumir el menor riesgo posible, pero es el producto o el medio de pago que supone un precio mayor a diferencia de los demás.
Ahora, por ejemplo, en México que empezamos a ver, y como lo comentábamos, que incrementan los negocios con China, sabemos que China es proveedor de muchísimas cosas a México, por ejemplo, y utilizamos, yo creo que siempre o casi siempre la carta de crédito como medio de pago para asegurar. O imaginen que vamos a una feria internacional, conocemos a un proveedor nuevo, nos ofrece condiciones este, bastante atractivas, pero pues si es un riesgo empezar a operar con una persona o con una empresa que conocimos en una feria internacional y de la cual sabemos poco, pues ahí lo mejor sería utilizar o irnos por la carta de crédito para asegurar o para mitigar el riesgo lo más posible. Muy bien, una vez que ya hemos platicado un poco de los diferentes financiamientos que pueden tomarse y que hemos platicado un poco de los medios de pago que pueden existir a nivel internacional, me gustaría hacer un pequeño ejercicio con ustedes donde vayamos ligando, utilizando la carta de crédito como medio de pago, donde vayamos ligando los momentos en los cuales se pueden acercar a los intermediarios financieros. Entonces, consideremos nuestro ejemplo en donde el importador y el exportador acuerdan los términos y condiciones de la compra-venta de mercancía. ¿Ok? Entre ellos acuerdan que van a utilizar como medio de pago la carta de crédito. En las condiciones que establecen dentro de la carta de crédito, nos dicen y acuerdan que hay un anticipo mediante la carta de crédito. Permítanme un momento. Perdón, Norma, se perdió la comunicación. No sé si te saliste, pero no se te oye. Un segundito, se está cambiando de máquina porque se traba. Un segundo. Hola, perdonen. Parece que parece que sigue habiendo problemas de audio. Ay, perdonen, ¿ya me escuchan? Ya. Sí, disculpen, tuvimos aquí un tema técnico, pero bueno. Ok. Continuando con esto, bueno, y nos quedamos en que acuerdan que mediante la carta de crédito hay un anticipo a través de la carta de crédito. Esto sería literal un financiamiento del importador al exportador. Normalmente el exportador le va a pedir ese anticipo para iniciar el proceso productivo del mercado que hayan pactado.
Ahora bien, imaginémonos que el importador no tiene, primero que nada, bueno, obviamente tiene que acercarse al intermediario financiero para solicitar la emisión de la carta de crédito de acuerdo a lo que han pactado. El intermediario financiero en México emite la carta de crédito a un banco en el extranjero, el cual se la hará llegar al exportador. Como han pactado un anticipo para a través o pagadero a través de la carta de crédito, el importador puede acercarse a su banco y solicitarle un financiamiento. Si no quiere utilizar sus propios recursos, hacer uso de este financiamiento e indicarle a su banco que ese financiamiento, ese prepago, se lo haga llegar a través de la carta de crédito al banco del exportador, quien a su vez se lo entregará. El exportador con ese anticipo iniciará el proceso productivo de lo que hayan pactado. Aquí ya llevamos, si ven, financiamiento del importador al exportador, pero atrás de eso ya hay un financiamiento de un intermediario financiero al importador. Concluido con el proceso productivo, el exportador va a hacer el envío de la mercancía en los tiempos que hayan determinado. Ahora imaginemos que dentro de las condiciones de la carta de crédito hayan pactado que una vez que se entrega la mercancía, el pago del importador al exportador es a plazo, es decir, le van a pagar 30, 60, 90 días después de que hayan embarcado o de que le hayan facturado y ellos han quedado de acuerdo. Pero como hemos platicado anteriormente, eso significa que si bien el exportador ya hizo la venta de la mercancía, el dinero resultado de esa venta la va a tener a un futuro. Si el exportador no quiere mantener esa cuenta por cobrar, porque lo que necesita es recibir el dinero lo antes posible y seguir invirtiéndolo en la empresa, se puede acercar con su intermediario financiero, con su banco, y solicitarle que le haga un descuento de esa carta de crédito. Lo que significa, sinceramente, es un anticipo de esa obligación que ya tiene del importador a través de un banco. A futuro es págame antes, con un pequeño interés de descuento, y el banco, si así lo decide, le va a anticipar el pago de esa carta de crédito, el exportador continúa y realmente la obligación ya aquí es del banco en México, quien se encargará de cobrar a su vencimiento al importador y pagarle al banco en el extranjero. La utilización de los bancos en este medio de pago les da mucha tranquilidad porque si el importador no tiene el dinero en su momento para pagar la carta de crédito, el que hace responsable es el banco emisor. Todo esto sujeto, por supuesto, a las reglas internacionales de la Cámara Internacional de Comercio. Como ven, aquí ya hay otra participación, un financiamiento de un banco hacia el exportador. Y a la fecha de vencimiento que pactaron desde el inicio en la carta de crédito, el importador puede decirle a su banco, oye, sí, ya sé que te tengo que pagar, pero ¿por qué no me das un financiamiento, un plazo mayor para pagarte y tú le pagas al banco en el extranjero? Eso también es algo muy común, es un financiamiento ya directo al importador, en donde el banco en México le pagará al banco en el extranjero, mientras el importador tendrá un plazo más para obtener el dinero y hacer frente de esa mercancía que a lo mejor ya la recibió, ya la está colocando, ya está en proceso de venta, y el tiempo que le dé el banco en México es suficiente para recuperar el producto de toda esa mercancía y pagarle al intermediario en México. Pero como ven aquí, el uso de los bancos nos permite también hacer uso de financiamientos directos al importador, al exportador,
a través de utilizar este medio de pago muy común que es la carta de crédito. Bueno, entrando a la carta de crédito, les vamos a mostrar un flujo de cómo se determina el plazo de una carta de crédito, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver es que se emite la carta de crédito y en ese momento entramos en un proceso productivo. ¿Cuánto tiempo tarda el exportador en tener listo el producto para poder enviarlo? Dentro de una carta de crédito se establece en la fecha de vencimiento de la carta de crédito la fecha máxima para presentar los documentos. Entonces, si trasladamos este ejemplo, este flujo a un ejemplo, imaginen que tenemos un importador de mochilas de China. Este importador lo que hace es que dice, bueno, yo me voy a tardar 90 días en tener las mochilas listas. Dentro de la carta de crédito se va a especificar la fecha máxima para la presentación de documentos. Una vez que tenga las mochilas listas y las ponga en el barco, va a tomar toda la documentación, facturas, etcétera, todos los papeles que se pacten en la carta de crédito y les va a ir a entregar a su banco corresponsal. En ese momento se termina la vigencia de la carta de crédito. Y aquí tendríamos un primer ejemplo de una carta de crédito a 90 días. Ahora, ¿qué pasa si el proveedor le da al importador un plazo de 60 días adicionales para pagarle? Entonces, a estos 90 días le vamos a sumar 60 días, presenta documentación a su banco corresponsal hace lo que tiene que hacer y avisar a Banco Santander México que ya tiene todos los documentos para hacer la importación, pero el importador va a tener 60 días adicionales para pagarle. En este caso, estaríamos hablando de una carta de crédito de 150 días. Ahora, puede entrar todavía un tercer concepto en el que el banco, llegados estos 150 días para pago de la carta de crédito, le diga al importador o al cliente, yo te voy a dar 30 días adicionales. Vamos a financiar esta carta de crédito y te voy a dar un plazo de 30 días adicionales para el pago para el pago. Entonces, nos vamos a un plazo de 180 días. Es importante que ustedes conozcan como estos diferentes plazos que pueden jugar un rol importante, porque siempre por contrato va a tener que quedar súper especificado el plazo de la carta de crédito y debemos de considerar si hay plazos adicionales, tanto por parte del proveedor como por parte del intermediario financiero, para evitar discrepancias y un error en el pago. Muy bien. Y por último, quisiéramos platicarles de 3 productos que, si bien no son solamente para operaciones de comercio exterior, sí pudieran ser utilizadas en este tipo de operaciones, que son el forfaiting, el factoring y el arrendamiento. Les platicaremos brevemente en qué consiste cada uno de ellos. El forfaiting son operaciones, vamos a tomar la visión del exportador, son operaciones que se pactan en donde el pago es a plazo y para asegurar el pago de ese tipo de operaciones existen letras. Letras que son a cargo del comprador y que se obliga a pagar a una cierta fecha de vencimiento. Con esas letras, el exportador puede ir a acercarse a los intermediarios financieros, a ofrecerles la venta o que compren este tipo de letras y que le anticipen el pago de las mismas. El intermediario financiero podrá decidir tomarlas, haciéndole un pequeño descuento por intereses de descuento, y al vencimiento tendrá que acercarse con el comprador para exigir el pago de dichas letras. Aquí es muy importante que este tipo de producto incluye la famosa cláusula sin recurso.
¿Qué significa la cláusula sin recurso? Es, yo te vendo la letra, tú me anticipas el pago, pero si no te paga mi comprador, pues tú haces toda la gestión de cobrar. Es decir, si tienes que ir con un abogado, pues tú te encargas de hacer todo ese tipo de gestión y no puedes regresar conmigo a que te haga la devolución del valor de esa letra. Ese es el forfeiting en términos muy generales. Y como ya hemos comentado, se instrumenta a través de pagarés, de letras de cambio, y esto lo que hace es pues recuperar el valor de ventas a futuro y poder mover más ese dinero para invertirlo en el funcionamiento de la empresa. Otros productos que también pueden ser utilizados en el comercio exterior son el factoring, que es muy similar al forfeiting, solamente que aquí no existen letras, aquí se hace a través de facturas a plazo que las pueden ofrecer para el anticipo y al vencimiento de dichas facturas, pues se regresan con el comprador para recuperar el valor de las mismas. La diferencia, insisto, con el forfeiting es que aquí se hace a través de facturas a plazo. Y también podemos utilizar o se puede utilizar en operaciones de comercio exterior los arrendamientos. Esto es más utilizado cuando hay compras en el extranjero de bienes de maquinaria, de bienes de capital, en las cuales obviamente pues no se van a pagar a la vista totalmente, sino que hay que se pagan a plazos y generalmente son a lo que nosotros llamamos largo plazo y se pueden acercar con su intermediario financiero para solicitarles esta compra de maquinaria, les ofrezcan el arrendamiento de que esta misma maquinaria se vuelva como, digamos, la refacturan al intermediario financiero, les hacen el préstamo sobre esa misma maquinaria y se va haciendo el pago, haciendo las amortizaciones de esa maquinaria. Puede existir que al final del vencimiento del arrendamiento puedan volver a comprar la maquinaria o decidan entregársela al intermediario financiero. Eso se maneja en las diferentes instituciones. Habría que ver qué es lo que a ustedes más les acomoda o lo necesitan. Con esto concluimos nuestra pequeña charla, esperando que sea de utilidad para ustedes. Les ponemos aquí nuestros contactos para cualquier pregunta adicional que pudieran tener con nosotros. Muchísimas gracias. Quedamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias, Norma y Mercedes. Ahora sí abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Como ya les comentábamos, por favor, plantéenlas precisamente a través de la pestaña de preguntas y respuestas, si son tan amables, por favor. Y Linda, te pediría si puedes quitar la presentación. Gracias. ¿Alguien que tuviera una pregunta para nuestros ponentes? Ya me pregunta, hay una primera pregunta que nos plantea, ¿qué garantías piden para otorgar créditos a las empresas? Mira, generalmente tendríamos que hacer un análisis de la empresa, ¿no? Y dependiendo, eso lo hacen nuestras áreas de riesgos, dependiendo del tamaño de la empresa, de las ventas y del comportamiento propio de la empresa, será lo que te pidan de garantías. Lo que normalmente vemos, y hablo en términos muy generales, te pudieran pedir desde un obligado solidario hasta que te dejes en prenda algún terreno o un inmueble. Eso ya dependerá de un análisis propio de cómo está tu empresa. Perfecto. Otra pregunta que me plantea y que seguramente es una
pregunta que todos se hacen es ¿cómo definen ustedes las tasas de interés que se cobran para los financiamientos internacionales? Ok. La tasa de interés que ofrecen los intermediarios financieros están, pues, obviamente relacionadas a cómo se está comportando el mercado, obviamente. En el caso, voy a hablar ya de mi institución, porque no puedo saber cómo se comportan los demás. Para las operaciones de comercio exterior, dado que es un mercado que está muy direccionado, que son empresas generadoras de dólares y que sabemos que pues las exportaciones, el mercado internacional es el que menos sufre pues en eventos de crisis, nosotros tenemos un precio, digamos que preferencial. Pero ¿cómo lo definimos? Eso lo define literal la tesorería. Generalmente vamos con el comportamiento a nivel internacional y del mercado nacional. No me atrevería a decirte ni siquiera factores, porque eso lo domina propiamente la tesorería, pero son los elementos que siempre se consideran para definir las tasas de interés. Perfecto. Otra pregunta es, comentan si en el caso concretamente de Banco Santander hay posibilidades de combinar los forwards o futuros junto con alguno de los otros métodos de pago. Claro que sí, obviamente dependerá de la operación que nos estén proponiendo y no les miento, también hay que ver pues quiénes participan y pues la empresa. Todo eso se analiza en cuanto nos propongan la operación. Yo te diría, no es un no, acércate con tu banco, acércate con nosotros, si fuera posible, y hacemos el análisis de lo que ustedes nos están proponiendo y analizando. Se puede hacer las combinaciones que requieran, siempre y cuando nos haga sentido y tengamos pues elementos para otorgarlo. Perfecto. También nos comentan que el financiamiento en el extranjero muchas veces no piden avales personales, sino que más bien otorgan el crédito en base al credit rating, por ejemplo, de Dun & Bradstreet, y que a la vez aseguran el monto o la línea de crédito en caso de que un cliente no pague. ¿Ustedes como Santander manejan algún tipo de solución de este tipo? Pues mira, yo te diría, como he comentado, depende mucho del análisis que hace nuestra área de riesgo sobre las empresas. Hay empresas a las cuales por la misma capacidad que tiene la empresa no les pedirán garantías y ya nosotros a nivel interno veremos cómo nos cubrimos para ese crédito que estamos otorgando. Realmente es del área de riesgos quien hace todo un análisis del desempeño de las ventas, quien nos determina si requerimos garantías adicionales o no las requerimos. Yo te diría, hay que analizar, acercarse con nosotros y con gusto hacemos ese análisis para ver qué es lo que te podemos ofertar. Perfecto. Finalmente, otra vez nos dicen que con quién deben contactar los asistentes de esta sesión para cualquier pregunta posterior. Parece que no se vio bien en la presentación los datos de contacto. No sé si las puedan volver sí, a... se las volvemos a proyectar. Permítanos un momento. Aquí se las estamos poniendo. De todos modos, estamos compartiendo la presentación. Y les dejamos aquí nuestros datos para cualquier duda posterior que tengan sobre esta pequeña charla que les hemos brindado. Y con gusto estamos abiertos a que quieran acercarse con nuestra institución. Otra pregunta. ¿Ustedes
como banco y por ende especialista en el tema, ¿en qué momento del modelo de negocio o de la transacción, de una transacción de comercio exterior, recomiendan que una empresa se acerque a ustedes como posible fuente de financiamiento? Es decir, desde el momento que están planeando la transacción o ya durante la realización de la misma. O sea, ustedes como expertos, ¿en qué momento recomendarían a los exportadores o importadores acercarse a ustedes? A ver, yo les sugeriría algo. Si ya tienen conocimiento del comercio exterior, en el momento que identifiquen que requieren la ayuda o la participación del banco, pues se pueden acercar con nosotros. Ahora, si no conocen tanto cómo es el comercio exterior, si están participando, yo les diría, acérquense desde el momento en que están buscando a proveedores, qué es lo que ustedes necesitan, qué medios de pago van a utilizar. Todo eso se los podemos asesorar para que ustedes vayan más seguros en cuanto al cierre de negocios con las empresas en el extranjero. Si ustedes están tratando con proveedores ya conocidos, pues simplemente será en el momento en que ustedes definan que pueden necesitar la ayuda de nosotros. No hay una regla en esto. Es en el momento en que ustedes sientan la necesidad de querer compartir o querer que alguien del banco los apoye, estamos abiertos. Perfecto. Pues muchas gracias. No sé si por parte de los asistentes haya alguna pregunta adicional todavía. Con gusto la podemos contestar. De no ser así, Norma y Mercedes, les agradecemos muchísimo su ponencia, que seguramente habrá sido de gran interés para las personas que hicieron favor de acompañarnos el día de hoy. A todos nuestros asistentes, les agradecemos muchísimo por su participación y les invitamos a estar pendientes de nuevos temas que iremos y nuevas sesiones que iremos tocando en esta serie de jornadas de comercio exterior. A todos, muchísimas gracias y nos reiteramos a sus órdenes. También encuentran ustedes ahorita en pantalla los datos de contacto nuestros dentro de Camexa, donde con mucho gusto nos pueden contactar en cualquier momento. La grabación de esta reunión en un futuro próximo la podrán encontrar también en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.